al otro día soñé algo un poquito raro. Yo Perdona, lo digo, Florencia, antes de entrar al otro sueño, ¿la niña la identificas como qué edad? tenía, yo digo que tenía como unos 6 años, 7 años más o menos. Ok. No, Sí, con tus... no se veía muy grande, pero tampoco se veía tan chiquita como las mías, por ejemplo. Ujú, ujú. Sí, entonces, ¿qué soñaste después? Soñé que estábamos en una cárcel. Ujú, Yo sabía que estábamos encerrados, pero no sabía cómo bien era como una cárcel, ujú. pero estaba toda mi familia. Llegábamos a la casa de mi mamá en una camioneta y estaba mi abuelita. Mi abuelita ya falleció, sí. Ujú. Mi abuelita falleció y yo sabía que estaba muerta mi abuelita y todos sabíamos que estaba muerta mi abuelita y aún así estaba ahí, nos sonreía y se la presentaba porque él no la conoció. Le decía, mira, ella es mi abuelita y todo lo demás, todo tranquilo. E íbamos a ir a un picnic, era como una excursión de parte de la cárcel, no entendí muy bien. Ok. Entonces que era mucha gente, era mi familia, yo sabía que era mi familia y estaba las niñas, las dos niñas, Ujú. estaba él, estaba mi mamá y estaba mi abuelita Ok. y mi papá. Mi hermano no me acuerdo si estaba, pero llegamos a un parque y había como si fuera una lona transparente, era doble la lona, Ujú. y del otro lado se veía un bosque, Ok. pero un bosque cambiante, cambiaba de estación como quería. De pronto había mucho viento y de pronto se veía la nieve y había un lago enfrente de ese bosque Ujú. blanco, como si tuviera humo arriba. Ujú. Sí. Entonces mi abuelita, me acuerdo que me decía, vente, vamos a explorar. Y yo le decía a mi abuelita, no, a mí me da mucho miedo ahí. Ujú. Ay, perdón, se va a apagar mi teléfono. Espera. Sí, ponle la pila, porfa. Le decía, no, a mí me da mucho miedo ese lugar. Y me decía, ándale, vente, vamos. Y Ujú. estábamos nosotros como en el límite, como había una pared y allá había una entradita. Y Ok. le decía, sí, bueno, está bien, vamos, entra por ahí. Y me decía, no, tenemos que ir hasta la otra. Y yo así de, bueno, era como la mitad del parque y había como la ranura para que tú entraras. Ujú. Íbamos caminando para allá y lo primero que veía a unos pasos adelante de mí era mi niña grande. Y Ok. entraba y me decía, yo sí quiero explorar. Y se metía y lo primero que hacía era tocar el lago. Ok. Lo primerito que hacía era tocar el lago y la jalaban. Y yo no sentía miedo, pero sí la agarraba. Y Ok. me decía, yo estoy consciente que mi hija no me hablaba, sino que yo le escuchaba como en mi cabeza. Y me Ujú. decía, mamá, por favor, ayúdame, ayúdame porque me está jalando la vocecita que está en mi cabeza. Ok. Yo le decía, no, mami, tú tranquila, yo ya estoy aquí. Mi abuelita, yo estoy consciente que mi abuelita estaba atrás de mí, pero yo ya no la veía en el sueño. Yo ya nada más la sentía atrás de mí. Y Ujú. entre las dos la jalábamos y jalábamos como una cosa, era como si fuera un cordón umbilical. Ujú. La tenía agarrada de un brazo. Las puntas eran negras y lo demás era blanco. Y yo decía, ¿qué es esto? Y lo jalábamos y salía un pato amarillo. Ok. Llegábamos, pues yo Un me pato, ponía a gritar como loca cuando sacaba a mi hija perdón, ¿un pato animal o pato de juguete? de hule, Ah, ok. Ah, buen un punto. patito de hule. Ok. Así, animado, no, pues el pato no hacía nada, ni decía nada, ni nada. Nada más era como lo que estaba conectado a esa cosa que la tenía agarrada. Yo Ok. me ponía a gritar como loca y lo único que no se escuchaba era mi papá. Mi papá entraba y dice, es que no se escucha nada del otro lado de la lona. Ujú. Yo le decía, pero pues si están jalando a la niña, ¿por qué nadie me viene a ayudar? Ujú. Decía, pues es que todos estamos normal, o sea, nadie, no se escucha nada. Ujú. Salíamos de ese lugar y había un árbol que era como, estaba como dividido en dos y ahí había unos bonitos verdes chiquititos. Ujú. Y decían, no les den comida, porque si les dan comida se les va a subir a la cabeza. Y nosotros así como de, sí, está bien. Y nos íbamos y unos niños le daban comida a esas cositas verdes
y después se volvían agresivas y empezaban a querer más comida y les empezaban a pegar a ellos. Pero eso era como trasfondo del sueño, como que ya no era lo principal, ya. Yo estaba con mi familia, yo estaba con mis hijas y agarrábamos, después de ese incidente agarrábamos, nos subíamos al carro y nos íbamos. Y ya ahí fue donde se acabó ese sueño. Híjole, esta narrativa del sueño de Florencia es precisa, precisa para nosotros como investigadores. Ojo con eso, voy a tratar de ser lo más explícito posible, porque hay veces que, híjole, de repente sí me desvío por el área técnica y voy a intentar de resumirlo y sobre todo, pues, en evidencia de poderles explicar por qué los conceptos que aplicamos y el por qué sí es importantísima la narrativa de Florencia en ese sueño. Ya habíamos explicado con anterioridad en los primeros testimoniales que Florencia había vinculado de tal manera con Emma para precisamente resguardarla, y en ese sueño que tuvo, que se describió prácticamente la entidad espiritual que veía a Emma, pues principalmente era como: aquí estoy, soy yo, y sí, me quiero llevar o quiero tocar o quiero hacerle algo a tu hija. Ojo con eso, En la narrativa del sueño tan lúcido que tuvo Florencia, como escucharon, hay atisbos de ciertos sueños que ya no tienen nada que ver con el primer sueño base. El primer sueño base era Florencia con sus hijas en una especie de camping, en una cárcel. Ojo, son datos bien precisos y quiero que se pongan muy alerta de estos conceptos, porque se van a dar cuenta cómo nosotros empezamos a descifrar los fenómenos y sobre todo cómo empezamos a armarle el rompecabezas de todas esas piezas que son de suma importancia. Lo que estás viendo en este episodio de los códigos paranormales es cómo nosotros averiguamos un caso, cómo llegamos al punto de poder descifrar contra qué estamos combatiendo, contra qué se está enfrentando esta familia. Bueno, la cárcel. El concepto cárcel dentro de la explicación de los sueños, hablando un poquito de Freud decía que eran prácticamente deseos reprimidos, incluso conceptos muy profundos que no vamos a tocar aquí porque no es una clase de Sigmund Freud. Lo que estamos tratando de hacer es abocar sus técnicas, su psicoanálisis del sueño para abocarlo en los fenómenos paranormales. Ahí les va. La cárcel era un punto de partida del sueño de Florencia. Florencia, en su entorno donde ella estaba con su familia haciendo un picnic, se veía como si fuese una cárcel. Dentro de la carretera de la comunicación de los espíritus con los vivos, principalmente son los sueños. Y ese tipo de paradigmas o conceptos que no entran en una lógica de tal vez posiblemente tu sueño no es ir a un picnic en una cárcel, ¿no? Por eso ella lo dijo, tuve un sueño un poco raro, pero lo narró tal cual y como lo escucharon. Bueno, luego al ver a su abuelita ya había fallecido. Su abuelita, que en la conciencia de ella y de todos los integrantes del sueño, sabían que su abuela había fallecido. Entonces había una conciencia dentro del estado onírico de Florencia. Y a su vez su abuelita le decía, vamos a explorar. Pero ojo, aquí debemos de ser bien perniciosos en los conceptos de decir, estaba yo con mi familia, sí, mi familiar puede protegerme. Pero posiblemente también la entidad espiritual le estaba formulando esos sueños para vincular con Florencia. Florencia necesitaba una imagen familiar. Eso es algo que Florencia no se percató, simplemente contó el sueño como lo vivió y listo. Prácticamente nuestros análisis con base al sueño de Florencia fueron varias vertientes. Una, la vertiente de la abuela, que específicamente pudo haber sido la abuela después de fallecida, haberse manifestado de alguna manera como ayudar a Florencia o tratar de acompañarla en ese sueño extraño. Y dos, la entidad espiritual se hizo pasar por la abuela de Florencia
para vincular directamente con ella, para hacerle saber cuál era la petición o cuál era la intención principalmente de esa entidad con Emma. Y a esto voy. Profundizando en el análisis de lo que, insisto, lo vemos desde el punto de vista del estudio de los sueños como Freud, pues llegamos al punto donde esta Florencia ve estos paisajes extraños donde ellos están en un picnic y hay una lona que los divide. Ojo, hay una lona que los divide. No es que yo estuve ahí y de repente me salí a explorar con mi abuela y veía a lo lejos de mi familia. No, había una lona que los dividía. Y esa lona, en su raciocinio de Florencia, es que pues no había ninguna barrera, simplemente era una lona. Ojo, ahí es otro punto importante que el espíritu está creando para Florencia como una especie de barrera. Vean los significados que nosotros analizamos, y analizamos todas las vertientes. Por consiguiente, el sueño se desarrolla en que ella ve a una de sus hijas que va hacia una especie de lago en la misma exploración. O sea, va con una de sus hijas y en eso esta niña toca el lago y es cuando Florencia reacciona como una madre que va a proteger a su hija. Va por ella y trata de quitarla de ahí porque la niña le dice que algo la está jalando. Eso es clave dentro del caso de Florencia. Ahí lo que está determinando la entidad espiritual es que sí, su intención es llevárselas. Eso era el principal motivo, Desde ahí partimos. Si se dieron cuenta, incluso cuando yo estoy escuchando a Florencia, hago un acotamiento muy pequeño, pero se ve mi rostro en el momento que dice, ok, empiezo a analizarlo, porque es muy preciso esos detalles, que en una persona que no tiene ninguna experiencia de este tema, pues puede resultarle un sueño extraño y raro, pero esos son mensajes, siempre son mensajes. Si no son mensajes directos en el plano físico, como los acontecimientos que acabamos de escuchar, lo son en el estado onírico, en el sueño profundo, el estado REM. Bueno, cuando ella se percata que su hija está siendo tirada hacia el lago, pues en ese momento entra la conciencia de la madre protectora. Y dice ella, yo sentía a mi abuela atrás. Ella decía, yo sentía a mi abuela, ya no la veía, pero yo la sentía que estaba apoyándome. Y empezaron a jalar ese hilo extraño y raro que esta Florencia narra como si fuera un cordón umbilical. Vean ese concepto. Vean los detalles, cárcel, la abuela, la manta, el lago, la hija que se acerca al lago por curiosidad y en ese momento intentan jalarla. Cuando Florencia está tratando de rescatar a su hija, lo que ellas empiezan a jalar es una especie de cordón umbilical. Vean la relación que está haciendo o el mensaje que está arrojando la entidad espiritual, posiblemente de la niña que visualizó en su sueño Florencia. Cuando ellos están tirando de ese como especie de cordón umbilical, sale del lago un pato. Y le hago la precisión, un pato animal, un pato ¿qué? Un pato de hule, un pato de estos que generalmente se utilizan en las bañeras con los niños para jugar con ellos. Algo que creo que no sean, si llegaste a este punto del podcast y si te perdiste con la narrativa, regrésalo, porque en un inicio Emma empieza a ver hacia el baño. Los primeros datos del sonambulismo de Emma es hacia la puerta del baño. Otro punto que nosotros hilamos, es decir, una pieza del rompecabezas del primer testimonial de cómo empezó y con respecto a qué es lo que estaba haciendo la niña, en qué lugares específicos se concentraba. Vean cómo es tan profunda la investigación. A mí me resulta muy fascinante. Yo me declaro súper fanático de estos rompecabezas, que justamente yo lo he dicho en otras intervenciones con youtubers y con amigos. El caso que me desafía es el que me atrae más, porque son casos no sencillos, son casos que tienes que hacer
un análisis complejo y con base a ese análisis complejo puedes llegar a determinaciones de posibles hipótesis. Y en esa hipótesis puede estar arraigada la teoría. ¿Qué es la teoría para nosotros como investigadores paranormales? Que sepamos qué es lo que quiere la entidad, sin necesidad de entrar en un punto en el cual aboques una instrumentación de contacto, por ejemplo. ¿Por qué es importante verlo de esta manera? Porque quien está siendo afectado es una niña y otra niña, su hermanita. Pero ojo, ahí es donde no puedes abocar instrumental de contacto, porque el vínculo directo de la entidad espiritual es con la hija de Florencia. No exactamente con Florencia. Florencia simple y sencillamente actuó como una madre, pero la niña estaba arrojándole ciertos detalles. Bueno, al momento que ella visualiza un pato y se ve la sorpresa, recuerdo perfectamente que yo en el primer acercamiento con ellos les dije, no omitan nada. No traten de decir, es que me da pena decírtelo porque suena loco. Lo más extraño que necesites decirme, hazlo. Porque ahí se esconden los mensajes. A ver, insisto, si llegaste a este punto del podcast, evidentemente te voy a solicitar que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, que comentes si en un momento dado te has dado cuenta justo de cómo armamos el rompecabezas, si tú ya lo armaste desde donde nos estás viendo, cómo analizaste el testimonial de Florencia hasta dónde va, hasta el punto donde estamos. Y ojo, es el primer testimonial. El caso de Florencia es tan extenso y tan vasto de características que creo que lo vamos a hacer en 2 partes o hasta en 3 partes, porque es totalmente profundo. Y si llegaste a este punto, pues te solicito la suscripción, la activación de la campanita y por supuesto, por favor, por lo que más quieras, like y comentar. Comenta, pero sobre todo comparte. Y ahí síguenos a las otras redes sociales. Bueno, por si no te las sabes, aquí te las recordamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.